Capítulo 870. Ataúd negro. La zona que rodeaba al rey árbol oscuro embrujado se convirtió en un paisaje infernal Sura. Ciro se acercó al tronco del árbol, mientras los cadáveres de innumerables murciélagos mutilados yacían esparcidos por el suelo. Todos habían sido asesinados, y su sangre negra se había acumulado en charcos en el suelo del bosque. Los insectos volaban por el aire sin rumbo, sin querer acercarse a Ciro. Incluso el propio rey árbol temblaba de miedo, y mientras lo hacía, las hojas caían al suelo y un ruido bajo hacía vibrar el aire. Sin emoción, Ciro reanudó la marcha hasta que se detuvo directamente frente al árbol. Cuando tocó la corteza rugosa, sus ojos la hicieron parecer perdida y confundida. Ansem estaba observando a Ciro con total asombro, y entonces, ella empezó a golpear el árbol. La corteza fue golpeada con fuerza mientras cada puño producía una nube de astillas y esquirlas de madera. Sin tregua, un puño tras otro golpeó el árbol. Después de una corta pero abundante producción de virutas de madera, había abierto un agujero de 1 metro de ancho. Ansem entrecerró los ojos para ver bien y se dio cuenta de que el árbol estaba hueco por dentro. Entonces, Ciro empezó a escalar dentro del agujero y cuando Ansem vio esto, deseó mucho seguirla. Pero no había habido ningún cambio en la zona y al dar unos pasos hacia adelante, empezó a sentir que su fuerza vital se agotaba. El zorro plateado también reaccionó rápidamente a esta negación de energía. Inmediatamente después de traspasar el perímetro prohibido, chilló y saltó del hombro de Ansem. Ansem no se echó atrás de inmediato. En cambio, intentó dar un paso adelante una vez más. El drenaje de su energía no hizo más que aumentar y al darse cuenta de la inutilidad de acercarse, retrocedió para reunirse con el zorro plateado. No quería morir de una vejez repentina, como le habían dicho que pasaría a la gente del campamento. Después de que Ciro se metiera en el agujero que había abierto en el árbol, Ansem ya no pudo ver lo que estaba haciendo con sus ojos desnudos. También se había escapado de la visión del aura Dongxuan y de la máscara de ojo de demonio. Ansem estaba ansioso y deseoso de ver lo que estaba pasando, preocupado por el bienestar de Ciro. Pero donde sus ojos fallaban, sus oídos tomaban el relevo. Desde dentro de ese agujero podía oír el sonido de más madera rompiéndose. El rey árbol oscuro embrujado seguía temblando, y las flores que adornaban su bóveda parecían marchitarse. Los pétalos y las hojas de los árboles bailaban para cubrir el aire en un denso volumen. No solo el rey árbol se veía afectado. Todo el bosque parecía estar sufriendo el mismo destino, ya que las flores de cada árbol empezaron a marchitarse de repente y sus pétalos se perdieron en la caricia de la brisa que se filtraba a través de las bóvedas. A pesar del sórdido origen del asunto, su cierre fue una hermosa vista. ¿Qué ha pasado aquí? Liu Fang y Wang Jiangan corrieron hacia Ansem. Algo grande estaba pasando, así que parecía natural que el cambio fuera el resultado de sus últimas llegadas al bosque. Pensando que algo malo le podía haber pasado a Ansem, se acercaron rápidamente a comprobarlo. Ansem negó con la cabeza, sin dejar de mirar hacia el tosco agujero en el lateral del rey árbol. Pero de repente, se oyeron gritos desde las tiendas del campamento. Oh, no. Algo terrible debe haber ocurrido en nuestro campamento, Exclamó Liu Fang, mientras se daba la vuelta y empezaba a correr de vuelta. Aunque Ansem estaba desesperado por saber lo que estaba pasando dentro del árbol, sabía que no podía hacer nada desde donde estaba. Pensando que aún podía echar una mano en otro lugar, Ansem acompañó a Liu Fang en su apresurado regreso al campamento. Antes de que los tres regresaran, vieron a 2 personas corriendo por la pradera con rostros de espanto aborrecible. También estaban empapados de sangre, pero no era de ellos. ¿Qué ha pasado? Preguntó Wang Jiangan en voz alta. Fantasma, hay un fantasma. Los 2 corredores, temblando, solo pudieron responder eso mientras huían para refugiarse entre el follaje del bosque.
Hansen no dijo nada y simplemente reanudó su carrera hacia el campamento que ahora había quedado reducido a ruinas. La pradera, el único lugar que no había sido cubierto de árboles, ahora era un cráter gigante. Dentro del hoyo había una caja negra rectangular. Tenía 3 metros de largo y parecía estar construida de madera. Tras una inspección más cercana, Hansen notó que era una caja de 6 lados con hombros curvados. ¿Eso es un ataúd? Hansen miró el objeto y pensó que le recordaba a los féretros que se usaban para enterrar a los humanos hace mucho tiempo. En esta época no existían ataúdes, y hacía mucho que no los había. Solo se veían ataúdes en museos o en programas de televisión antiguos. Los ataúdes habían sido objetos de gran superstición para la gente y, si querías ver uno ahora, tendrías que visitar un museo en la Alianza. Era impactante ver uno aquí, en el santuario. Hansen nunca había oído hablar de criaturas o espíritus que usaran ataúdes, por lo que la existencia de uno allí parecía imposible. Incluso si los espíritus murieran, autodestruirían su piedra espiritual. Entonces, ¿por qué podrían poseer un ataúd? Sería aún más extraño que una criatura poseyera un ataúd. Las supercriaturas podrían ser inteligentes, pero no eran supersticiosas. Ni siquiera deberían saber que era un ataúd. Las criaturas nacían en la naturaleza y se esperaba que eventualmente murieran en la naturaleza. Y cuando llegaba su final, su muerte generalmente resultaba en alimento para la supervivencia de otros. ¿Habrán traído los humanos un ataúd aquí y lo enterraron? Hansen estaba en shock. Liu Fang y Wang Jiangang parecían igualmente conmocionados, dándose cuenta ahora de que habían estado durmiendo encima de un ataúd todos esos años. Su letargo allí en la tierra debía ser la razón por la que no crecían árboles encima. Su existencia les proporcionó su única pradera. No podía ser una coincidencia, por lo que el estado del bosque tenía que estar conectado con el ataúd de alguna manera. Lo que era aún más aterrador era que la gente en el campamento estaba sangrando cerca del ataúd. Las personas que se habían quedado allí parecían más pequeñas de lo que solían ser y sus músculos se veían secos. Parecían marchitos. La sangre pintaba la hierba en esa área y la gente no eran más que cadáveres desangrados. Sus cuerpos no tenían heridas, la sangre parecía drenar de todos los orificios de su cara. Liu Fang y Wang Jiangang seguían mirando el ataúd en estado de shock. Su tapa temblaba y vibraba, sugiriendo que algo estaba a punto de salir de él. Hansen también miró fijamente el ataúd. Pero con su máscara de ojo de demonio, no podía distinguir la presencia de una fuerza vital. El octavo sentido de Hansen lo perturbó. Después de un fuerte ruido, la tapa del ataúd se corrió ligeramente hacia un lado. Largas y espeluznantes uñas y dedos se abrieron camino hacia afuera. Y a diferencia de las uñas de los humanos de hoy, que estaban cortadas y bien cuidadas, eran gruesas y descuidadas. Eran negras y rojas, y parecían salvajes. Su apariencia evocaba una sensación de pavor. La tapa del ataúd se abrió un poco más, creando un espacio lo suficientemente grande como para invitar a una mano entera a salir del interior negro de la caja. Y de repente, eso fue lo que ocurrió. Una mano blanca y pálida salió disparada de la negrura, agarrando el costado del ataúd con un vigor aterrador. Capítulo 871. Hijo del destino. Liu Fang y Wang Jiangang estaban consumidos por el terror, por lo que rápidamente echaron a correr hacia el bosque. Hansen se mantuvo firme, mirando fríamente la mano. Puede que se hubiera encontrado con criaturas de aspecto fantasmal antes, pero no creía que realmente existieran espíritus genuinos de fantasmas fallecidos. La mano de la figura ardía con una fuerza vital. Si fuera un fantasma, ¿cómo podría haber una fuerza vital? La pálida mano se balanceó hacia la tapa del ataúd y la envió volando. Luego, un cuerpo humanoide se levantó de dentro del ataúd.
La persona era delgada como un esqueleto y medía 2 metros de altura, una estatura humana promedio. Pero la persona estaba tan demacrada que era poco más que piel y huesos. La piel estaba descolorida, con un tono verdoso. Estaba pálido y era difícil determinar si la sangre bombeaba dentro de su cuerpo. Los ojos de la persona eran de color negro azabache y el pelo era gris y largo, lo suficiente como para rozar el suelo. Después de emerger de su tumba, la persona usó sus ojos negros para mirar a su alrededor. Mientras escaneaba su entorno, sus ojos se posaron en Hansen y no se apartaron de él. Hansen estaba conmocionado, pero no tenía miedo. Se había encontrado con enemigos mucho más aterradores en el pasado que el que estaba viendo ahora. Sin embargo, la razón de su sorpresa fue el tatuaje que cubría toda la espalda de la figura. La piel de la persona era áspera pero delgada, como la corteza de un árbol moribundo. Su tatuaje, sin embargo, era tan rojo y vivo como una llama real. Parecía fresco. El símbolo parecido a un gato adornaba toda su espalda. La imagen del gato parecía sugerir que tenía sueño, con los ojos entreabiertos. El tatuaje parecía tan real. Hansen se había familiarizado mucho con este tatuaje, ya que era el símbolo del gato de 9 vidas. Había visto la imagen adornando tarjetas que pertenecían a la Legión de Sangre. Zero tenía un tatuaje de la misma imagen y Hansen también poseía un collar que representaba lo mismo. ¿Podría tener Zero alguna relación con esta persona? Se preguntó Hansen mientras miraba a la figura con aprensión. La figura continuó mirando a Hansen, sus ojos negros azabache enmascarando cualquier emoción que pudiera haber intentado expresar. Sus miradas se cruzaron durante 3 largos segundos antes de que la persona repentinamente esbozara una sonrisa. Los dientes que se presentaban estaban limpios y ordenados, pero aún así, la forma en que se mostraban asustaría a cualquier espectador. Un escalofrío recorrió la espalda de Hansen, junto con un repentino brote de piel de gallina. El hombre dio un paso adelante y pisó el suelo manchado de sangre. Entonces, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La sangre de los fallecidos comenzó a verse viva. La sangre fluyó hacia los pies de la persona, empapándose en sus venas y recorriendo su piel hasta su corazón. Hansen podía ver la sangre entrar en sus vasos sanguíneos. Las venas eran como serpientes estrechas que se abrían camino a través de su delgada piel. Era una vista espeluznante e inquietante. Continuó dando pasos hacia adelante y, donde quiera que iban sus pies, también lo hacía la sangre. Las venas estaban abultadas, pero lentamente, el cuerpo comenzó a verse más saludable. En poco tiempo, la figura comenzó a verse como una persona real y viva de nuevo. ¿Quién eres? Preguntó Hansen mientras el hombre se acercaba a él fríamente. ¿Eres un humano? Jaja, ¿quién soy es irrelevante, pero no soy un humano, entiende eso. El hombre mostró otra sonrisa extraña, que solo aumentó el escalofrío. Si no eres un humano, ¿qué eres? Preguntó Hansenador. ¿Qué soy? Jaja, ¿me estás preguntando qué soy? Jaja. La risa del hombre era una carcajada maníaca. Después de un tiempo de absorber más sangre, se veía más saludable. Incluso el color volvió a su cabello, pasando de gris a un color negro intenso, rico y brillante. Aparte de sus extraños ojos negros, la persona podría ser confundida con cualquier humano promedio. Hansen pensó en él como el típico chico guapo en este momento, aunque uno con una vena siniestra. ¿Dije algo gracioso? Dijo Hansen fríamente. Como fiel de la Legión de Sangre, ¿me estás diciendo que no reconoces al Hijo del Destino? ¿Desde cuándo ha caído tan bajo la Legión de Sangre? El hombre dejó de sonreír y le preguntó a Hansen con una mirada de grave solemnidad. ¿Eres de la Legión de Sangre? Hansen se sorprendió. Si él era de la Legión de Sangre, ¿eso significaba que Zero también lo era? Hansen lo pensó un poco más y llegó a la conclusión de que ella debía tener algún tipo de conexión con la Legión de Sangre. Si no la tuviera,
no habría razón para que tuviera ese tatuaje. Y esta persona apareció justo después de que ella entrara al árbol. Eres un miembro devoto de la Legión de Sangre, ¿verdad? ¿Y dices que no me conoces? Eres un ignorante, pero está bien. Te aceptaré como un sacrificio. Después de decir eso, extendió la mano e intentó agarrar el cuello de Ansenador. Las afiladas uñas casi rasparon la piel de Ansen, pero él fue rápido para esquivar con el salto de una serpiente que se abalanza. El extraño hombre pareció sorprendido y dijo: ¿Caminos celestiales? Como miembro de la Legión de Sangre, ¿cómo llegaste a aprender tal cosa? Deja de decir eso, no soy miembro de la Legión de Sangre. No tengo nada que ver contigo ni con ellos. Así que, dime, si eres de la Legión de Sangre, ¿por qué estabas en el ataúd? Ansen frunció el ceño, queriendo extraer tanta información como pudiera antes de que las cosas se pusieran demasiado feas. Ja, ¿crees que puedes ocultarme tu fe simplemente no admitiendo tu creencia en nuestra causa? Hueles a Legión de Sangre, muchacho. Y esa es una fragancia de la que nunca podrás liberarte. Eres de la Legión de Sangre, y solo a través del precio de tu propia sangre puedes dejarla. Haz algo significativo con tu patético ser y dame tu sangre. El hijo del destino se movió. Era rápido y corrió directamente frente a Ansenador. Ansen invocó su pica rex llameante y no se demoró en enfrentarse al espeluznante hombre. Las uñas chocaron con la pica rex llameante, resonando un sonido de metal golpeado. La poderosa fuerza de su colisión hizo que Ansen retrocediera con su pica rex llameante. El hijo del destino no era más débil que una supercriatura, al parecer. Pero el hijo del destino pareció sorprendido. Se habló a sí mismo, diciendo: ¿Cuánto tiempo estuve dormido? ¿Los humanos son capaces de rivalizar con las supercriaturas? ¿Pueden obtener puntos genéticos super y sus almas de bestia? Es mejor así. Tu sangre seguro que sabe aún mejor, muchacho. El hijo del destino mostró una sonrisa salvaje y voraz. La lengua roja sangre lamió su labio con una malvada codicia. Capítulo 872. La reliquia de la Legión de Sangre. Don. El cuerpo del hijo del destino era sumamente rápido. Sus manos atacaron a Ansen desde todos y cada uno de los ángulos, y aunque fue capaz de bloquear cada golpe, fue notable reconocer que el hijo del destino solo estaba usando sus puños. La fuerza que chocó con la pica rex llameante de Ansen era mayor que la de la supercriatura promedio. Ansen usó su aura Dongsuan para obtener una mejor lectura de la fuerza vital de su oponente. Lo que podía ver era un desastre. La energía no fluía con ninguna cohesión, y el poder que tenía parecía provenir de la sangre que había absorbido. Incluso el aura Dongsuan fue incapaz de simular poderes como ese. No está mal, eres capaz de bloquear todos mis ataques. Eso solo puede significar que tu sangre debe ser un néctar dulce. Estoy deseando mi primer sorbo, muchacho. El rostro del hijo del destino estaba consumido por la codicia o la lujuria, mirando a Ansen con los ojos de cuentas de una serpiente. Y como una, se relamía los labios con su lengua bífida. Los movimientos del hijo del destino eran increíblemente extraños. No parecía del todo humano, ya que tenía la capacidad de girar la cabeza 180 grados. Una uña rozó el costado del cuello de Ansen, haciendo brotar sangre. El hijo del destino, en un ángulo extraño, se atragantó vorazmente con la sangre que goteaba de su dedo. Con una sonrisa rara, dijo: Está demasiado deliciosa. Ansen no pudo explicar la sonrisa. Lo mejor que pudo compararla fue con un lobo hambriento que se encuentra con un cadáver fresco. El hijo del destino partió el aire, extendiendo sus uñas hacia el corazón de Ansenador. Con sus movimientos Dongsuan, Ansen fue capaz de esquivar. Luego le hizo una pregunta a su enemigo. ¿Puedo preguntarte por qué crees que soy de la Legión de Sangre? Soy honesto cuando te digo que no lo soy. Honestidad, vamos, no puedes negarlo. Hueles como uno, simple y llanamente. El hijo del destino era como un demonio travieso, retorciendo y rotando su cuerpo y extremidades de una manera grotesca, una hazaña acrobática que ningún humano podría esperar realizar jamás.
Sus manos seguían extendiéndose hacia el cuello de Ansem mientras avanzaba. Ansem pudo esquivar cada intento de golpe y mientras lo hacía, sacó su collar de gato de 9 vidas. Luego preguntó: ¿Es esto lo que hueles? Cuando el hijo del destino vio el collar, se congeló. Sus ojos negros miraron fijamente el collar de gato de 9 vidas mientras comenzaba a temblar. Reliquia, ja ja ja. El rey de sangre me vigila, guiándome hacia su hallazgo. Habló con un tono que era una mezcla de alegría y dolor. Era espeluznante. Ansem miró su rostro y entendió lo que quería decir. La reliquia que necesitaba era el collar que Ansem siempre había llevado. ¿Por qué el bisabuelo poseería una reliquia de la Legión de Sangre? Ansem sabía de dónde venía el collar, pero en lugar de proporcionar claridad, solo lo confundió más. Ansem quería preguntar algo, pero el hijo del destino atacó como una serpiente tóxica enfurecida en un intento de arrebatarle el collar de gato de 9 vidas a Ansenador. ¿Es esta una reliquia que pertenece a la Legión de Sangre? ¿Qué hace? ¿Y por qué estás aquí? Ansem siguió esquivando mientras hacía sus preguntas, esperando que este encuentro pudiera aclarar ciertas cosas y proporcionar las respuestas que había buscado durante mucho tiempo. Pero el hijo del destino ignoró sus preguntas y sus ojos sugirieron que estaba fijado en el collar y solo en el collar. Todo su cuerpo se estaba poniendo rojo de emoción y estaba claro que su poder estaba creciendo junto con él. Ansem podía ver cómo su sangre comenzaba a hervir y quemarse, aumentando su fuerza. Su deseo por el collar lo estaba volviendo loco, como un demonio sacado directamente del infierno. Las uñas fueron balanceadas con mayor vigor y un golpe rozó la cara de Ansenador. El hijo del destino lamió cada gota de sangre que había logrado robar. ¿Responde a mis preguntas? Ansem miró fríamente al hijo del destino, reconociendo lo poderoso que era su oponente. Pero a Ansem no le importó. En ese momento, quería respuestas más que nada, y eso era lo que estaba decidido a obtener. Nada lo detendría. Tu destino es ser un sacrificio para mí. No hay necesidad de que sepas nada más. Cálmate, muchacho. Los ojos del hijo del destino todavía estaban llenos de codicia, y su rostro se contraía con una lujuria por el asesinato. Ansem dejó de esquivar sus ataques y en su lugar le lanzó un puñetazo. Un rayo gigantesco se descargó entre ellos dos, ensordecedoramente fuerte. El puño sónico trueno fue incapaz de dañar la fuerza vital de su oponente debido a que su propia energía ya estaba desordenada. Pero el poder del trueno fue efectivo para semi-paralizar a su enemigo, ralentizándolo considerablemente. Rugido. El cuerpo de Ansem se expandió, creciendo hasta convertirse en un simio plateado de 3 metros de altura. El fuerte brazo levantó al hijo del destino en el aire, agarrándolo por la cabeza. ¡Pum! ¡Pum! Ansem, aún agarrando su cabeza, estrelló su cuerpo contra el suelo, una y otra vez. Lo golpeó de esta manera innumerables veces, y cuando terminó, había un agujero profundo en la tierra con la forma del cuerpo del hijo del destino. Ansem lo arrojó de nuevo al pozo y lo golpeó en la cabeza. El poder creó un agujero aún más profundo, con el hijo del destino dentro. Su cráneo se había agrietado y su cuerpo estaba retorcido de una manera espantosa. Ansem lo levantó una vez más y le dio un puñetazo en la cara. La nariz se pulverizó hasta convertirse en gelatina, justo antes de que el cuerpo saliera lanzado por los aires como una bala de cañón. Rompió muchos árboles en su descenso, antes de detenerse. ¿Puedes responder a mis preguntas ahora, hijo del destino? Ansem se paró frente a su oponente golpeado, cuyo cuerpo estaba retorcido y machacado en un estado espantoso. El hijo del destino ya no tenía el impulso salvaje y de ojos locos que lo impulsaba antes. Imposible, imposible. Los humanos en el segundo santuario de Dios no deberían tener tal poder. La cara del Hijo de Dios estaba rota hasta quedar irreconocible, pero no había muerto y todavía podía reunir palabras para hablar. Aún así, su cuerpo estaba completamente destrozado y no podía moverse.
Con una conmoción evidente, miró a Ansenador. Déjame preguntarte algo, ¿en la Legión de Sangre hay un hombre llamado Anjinzi? Ansen miró al hijo del destino, que estaba aturdido. Parecía listo para decir algo, pero entonces fue como si viera algo aterrador. Sus pupilas se encogieron. Imposible, imposible. El hijo del destino parecía haber visto un fantasma y su cuerpo comenzó a temblar y convulsionar. Luego, nada. Se quedó paralizado, desplomado en el suelo. Capítulo 873. Cuchillo de hueso de sangre. Ansen miró en la dirección en la que la mirada del hijo del destino se había tensado y notó que era Zero a quien había visto. Ella había salido del rey árbol y ahora se acercaba a ellos. Zero ya había regresado a su forma humana, pero sus manos sostenían un cuchillo rojo. El cuchillo tenía alrededor de un pie de largo y era completamente rojo. Tenía características esqueléticas y su color hacía que pareciera un hueso que había sido empapado en sangre. Ansen frunció el ceño, sin saber por qué el hijo del destino estaría tan asustado al ver a Zero. Imposible, imposible. El hijo del destino gritaba como un loco y parecía horrorizado. Ansen lo miró, listo para decirle que se callara, pero antes de que pudiera, un destello rojo cruzó su visión. Cuando sus ojos estabilizaron su enfoque, vio el cuchillo de hueso de sangre alojado en el corazón del hijo del destino. El hijo del destino se retorció. Toda la sangre de su cuerpo comenzó a correr hacia su corazón, formando un bulto coagulado. Luego, su piel se marchitó y se secó, convirtiéndose en otra cáscara esquelética irreconocible de un cadáver, al igual que el resto de la zona. Las cejas de Ansen se alzaron. No sabía de dónde había sacado Zero este cuchillo, pero ella había asesinado fríamente al hijo del destino sin ninguna razón aparente. Zero caminó frente al hijo del destino y sacó el cuchillo de hueso de su corazón. ¿Por qué harías eso? ¿Lo mataste? Preguntó Ansen, con las cejas fruncidas. Se lo merecía. Respondió Zero. Si se lo merecía o no es irrelevante, te pregunté por qué lo mataste, así que dímelo. Volvió a preguntar Ansenador. Zero miró a Hansen pero no habló. Simplemente lo miró de la misma manera que siempre lo hacía. Ansen miró su cuchillo de hueso y preguntó. ¿De dónde sacaste eso? Estaba dentro del árbol. Respondió Zero. ¿Hiciste un agujero en el árbol para poder sacar este cuchillo? Ansen se sorprendió y, por eso, pidió confirmación. Zero asintió. ¿Cómo sabías que este cuchillo huesudo estaba dentro de ese árbol? Preguntó Ansenador. Zero nunca había estado en esta área del segundo santuario de Dios antes, así que, ¿cómo podía saber que el cuchillo estaba allí? Me estaba llamando. Zero blandió el cuchillo de hueso. Ansen extendió su mano, intentando agarrar el cuchillo y diciendo. Déjame echar un vistazo. Carro Cerro rápidamente retiró su mano y espetó. No lo toques. ¿Por qué no? Ansen frunció el ceño, pensando que Zero se estaba comportando de forma anormal. ¿Morirás? Dijo Zero, con una cantidad enfermiza de gravedad. Ansen se quedó paralizado. No estaba seguro de a qué se refería, moriría si lo tocaba, o ella lo mataría si ponía un dedo sobre él. Mirando a los claros ojos de Zero, Ansen reflexionó sobre cuál de las dos opciones era. Se inclinaba más por la primera, ya que no creía que Zero simplemente lo mataría. Ansen no hizo más preguntas. En cambio, volvió a centrar su atención en el cadáver de Hijo del Destino. Le registró los bolsillos en busca de algún botín notable que pudiera tener. El cuerpo de Hijo del Destino no estaba muy cubierto de ropa y gran parte de lo que llevaba puesto ya estaba hecho jirones. Después de que su cuerpo se secara,
La ropa parecía tiras sueltas de tela arrugada sobre una rama retorcida. No había nada que encontrar. Pero cuando Ansem miró la espalda de Hijo del Destino, se quedó impactado. El tatuaje del gato de 9 vidas había desaparecido por completo. Ansem revisó cada rincón y grieta de su cuerpo, pero no pudo encontrar nada remotamente parecido al tatuaje que había visto antes. ¿Sabes quién es este hombre? Ansem miró a Zero y le hizo la pregunta. Ella negó con la cabeza. Ansem creyó que ella no sabía nada, así que no volvió a preguntar. Se acercó al ataúd en el que había estado Hijo del Destino. El ataúd parecía haber sido construido con la madera de los árboles oscuros embrujados locales, pero no había nada más de importancia. El ataúd estaba vacío. Al no poder encontrar nada allí, Ansem dirigió su atención al rey árbol y comenzó a caminar en su dirección. Ya no drenaba la fuerza vital de Ansem, así que se acercó sin temor. Observó el agujero que Zero había perforado en él y notó lo espeluznante que se veía. Parecía un abismo infinito, donde no llegaba la luz. Mirando de nuevo a Zero, vio que ella simplemente lo seguía con la actitud casual que siempre tenía. Apretando los dientes, Ansem entró en el agujero. El interior del árbol era grande, pero no parecía haber nada especial en el interior. No había nada notable que Ansem pudiera encontrar. ¡Qué extraño! Ansem frunció el ceño y miró a Zero. Quería hacerle más preguntas, pero era poco probable que ella le respondiera directamente. Al no poder encontrar nada, Ansem decidió montar en su gruñidor dorado y salir en busca de los desaparecidos Liu Fang y Wang Jiangang. Cuando los encontró, todavía estaban en estado de shock, pero ilesos. La maldición del bosque parecía haberse levantado, así que Ansem pudo guiarlos para salir. Los árboles oscuros embrujados y los insectos no se veían diferentes de lo que solían ser, pero nada prohibía su salida. De hecho, encontraron los límites del bosque relativamente pronto. El bosque tenía solo unos cientos de kilómetros de ancho, como mucho. La alegría de Liu Fang y Wang Jiangang solo fue reprimida por su alivio después de salir del bosque. Se consideraban increíblemente afortunados de haber sobrevivido en el bosque todo ese tiempo, incluidos los peligros que habían seguido a la llegada de Ansenador. Pero aún así, una sensación de inquietud por la terrible experiencia había logrado aferrarse a la mente de Ansenador. El cuchillo de hueso y sangre de Zero también había desaparecido de sus manos, se dio cuenta Ansem después de un tiempo. No estaba seguro de dónde lo había puesto. Si el collar del gato de 9 vidas es una reliquia de la Legión de Sangre, eso significa que podré practicar el Sutra del Pulso de Sangre. Pensó Ansem, emocionado. Aunque ya había aprendido el Sutra Dongsuan, cuanto más aprendía, mejor. Además, los puntos fuertes del Sutra del Pulso de Sangre podrían beneficiar a su próximo linaje si alguna vez tuviera un hijo. Ansem siguió el Sutra del Pulso de Sangre y sostuvo el collar del gato de 9 vidas para su práctica. Le tomó medio mes antes de poder etiquetarse como principiante, así que claramente iba a tomar bastante tiempo antes de que desbloqueara su primer bloqueo genético. Lo practicó con frecuencia en su viaje hacia el refugio Cristal Azul y 6 días después encontró una supercriatura de segunda generación cerca de la orilla de un río. Parecía una serpiente guiberno y cuando voló sobre el río, intentó comerse a Ansenador. Sin embargo, Ansem y el zorro plateado lo derrotaron rápidamente. Y como últimamente se había aficionado a aplastar los cráneos de sus oponentes, Ansem se aseguró de transformarse en un simio plateado para darle una paliza. Supercriatura guiberno ribereño asesinada. No se obtuvo alma de bestia. La carne de esta criatura es comestible y puedes cosechar su esencia de geno de vida. Consume su esencia de geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos de supergen aleatoriamente. Ansem refinó la esencia de geno de vida del guiberno y recibió 6 puntos de supergen. Ahora solo necesitaba 2 puntos más para alcanzar el máximo.
La carne de la criatura se compartió entre el zorro plateado y el hada. Pronto, llegaré al tercer refugio de Dios. Espero que mi suerte se mantenga. Hansen estaba un poco preocupado, pero aún tenía el símbolo del loto en la frente. Fue a un refugio humano cercano para reabastecer sus provisiones y preguntar dónde podría encontrar más supercriaturas. Hansen escuchó una historia extraña, una que parecía valer la pena investigar. Le hablaron de una montaña que era golpeada repetidamente por truenos, noche y día. Si había una supercriatura allí, lo más probable era que fuera una que se adhiriera a los elementos del trueno. Si eso fuera cierto, entonces su matanza resultaría beneficiosa para el zorro plateado. Capítulo 874, Montaña del Trueno. Hansen hizo planes para viajar a la Montaña del Trueno, pero antes de que se fuera, alguien vino a buscarlo. Señor An, somos de Gen Ángel. Nos gustaría solicitar su ayuda para matar a una supercriatura. Siempre y cuando tenga tiempo, estaremos encantados de discutir el precio de tal solicitud. Zhao Xuebin era uno de los gerentes de Gen Ángel y sonrió al hacer la solicitud. La familia Zhao es realmente descarada. Primero, quieren matarme, ahora, quieren mi ayuda. Hansen no pudo evitar reírse en su interior. Sus palabras contaron una historia diferente, sin embargo, y respondió. Eso depende de qué supercriatura me pidan que mate, y por supuesto, del precio como se mencionó. Si está dispuesto a ayudarnos con esta tarea, tenga la seguridad de que el precio le sacará una sonrisa. Zhao Xuebin habló suavemente e hizo una pausa. Después de un breve tiempo, continuó diciendo. Queremos que nos ayude a matar al toro trueno que reside en la montaña del trueno. Hansen no podía creer que tal coincidencia pudiera ocurrir, ya que el torotrueno también era su objetivo. Claro. ¿Les costará 100 fluidos de Gen Ángel de clase alta? Dijo Hansen, con el pecho hinchado. Oh, señor An. ¿No cree que ese precio es un poco irrazonable? Sabe que los fluidos de Gen Ángel de clase alta requieren sangre Sura real para su formulación. Nuestra relación con los Sura es bastante mala, por lo que la obtención de esta sangre es difícil. 100 viales de fluido de Gen Ángel son demasiado. Además, tenemos nuestro propio equipo. Solo requerimos su ayuda, no le estamos pidiendo que se enfrente a la supercriatura usted solo. Zhao Xuebin se sonrojó, sin duda sintiéndose bastante incómodo por la propuesta que tenía que rechazar. Dijiste que tu oferta me sacaría una sonrisa, 100 viales de fluido de Gen Ángel es lo que se necesitaría para eso. Si no puedes aceptar mi precio, ve a preguntarle a otra persona. Dijo Hansen con severidad. Era cierto que el número de viales de fluido de Gen Ángel en circulación y disponibles para la compra era bajo últimamente. Rara vez alguien podía permitirse comprarlos, incluso si pudieran encontrarlos. La solicitud de Hansen de 100 de esos viales era bastante absurda y acabaría con todo un mes de ingresos de Gen Ángel. Señor An, su precio es demasiado alto. Por mucho que me gustaría, no puedo llegar a este trato en este momento, pero regresaré a la alianza y consultaré con mi supervisor. Sugirió Zhao Xuebin. Me voy del refugio en 1 hora. Dijo Hansenador. Zhao Xuebin asintió y dijo. Seré rápido, así que por favor espere. Hansen pensó que el precio exorbitante que había sugerido sería suficiente para asustarlos y hacer que abandonaran su intrusión. Pero desafortunadamente para él, Zhao Xuebin regresó con una sonrisa. Dijo. Nuestra compañía acepta su precio. Tengo los viales conmigo, pero le pediremos que firme este contrato. Hansen se sorprendió, por decirlo menos. Revisó el contenido del contrato y todo parecía estar en orden. Miró la caja de fluido de Gen Ángel y notó que había sido sellada con su sello oficial adecuado. Si lo que se incluía dentro no era lo que había solicitado, o si el fluido de Gen Ángel dentro de los viales era una imitación barata o una variante diluida de líquido, podría demandarlos. De acuerdo. Hansen firmó el contrato y aceptó los 100 viales de fluido génico angelical. Cuando Hansen se marchó,
un hombre de mediana edad se acercó a Zhao Xuebin y le dijo: Gerente Zhao, 100 viales de fluido génico angelical de alta calidad son demasiado caros. Zhao Xuebin negó con la cabeza y respondió: No son tan caros como crees. Desafortunadamente, no podemos matar al toro nosotros mismos, así que, no tenemos más remedio que pedírselo a él. Después de todo, es la única persona que tiene una super mascota en este momento. Pero aún así, son 100 viales de fluido génico angelical de alta calidad. ¿No podríamos usarlos nosotros mismos para matar al toro trueno? Suplicó Liu Yi. Zhao Xuebin se rió y dijo: Este toro trueno puede desatar ataques de área. Incluso si lográramos matarlo, sufriríamos demasiadas bajas de personal. Podemos perder el líquido, pero no podemos perder a nuestra gente. Pedirle a Ansem que haga esto, independientemente del precio, es mejor para nuestra prosperidad futura. Siempre podemos sintetizar más de este líquido, no es más que material. Luigi asintió y no dijo nada más, ya que no era su lugar tomar tales decisiones de todos modos. Ve y prepárate, partiremos junto con Ansem pronto. La matanza de este toro trueno será buena para nosotros, y si el chico llega a fallar, entonces tendrá que devolvernos los viales de fluido génico angelical de todos modos. Será incluso mejor para nosotros, si termina gravemente herido. Una oscura luz de asesinato parpadeó en los ojos de Zhao Xuebin. Ansem envió el fluido génico angelical de vuelta a la Alianza, permitiendo que He Yanran lo guardara. No había ninguna posibilidad de que devolviera esa caja. Y con respecto al toro trueno, no creía que Gen Angélico fuera a hacer un trato honesto. Pero si podía matar a la criatura, obtener el botín y marcharse con el fluido que le habían ofrecido, valía la pena ir con ellos. De todos modos, Ansem no se sentía mal por hacer cosas malas a la gente de Gen Angélico si las cosas se ponían difíciles. Con Zhao a cuestas, Ansem fue a reunirse con los miembros de Gen Angélico que iban a acompañarlo. Señor An, vamos a cazar a una supercriatura. ¿Está seguro de que es apropiado que traiga consigo a una niña tan hermosa? Sugirió Zhao Xuebin con burla, al ver a Zhao. Es solo una supercriatura, ella estará bien. Dijo Ansem, mientras acariciaba la cabeza de Zhao. Cuando Zhao Xuebin y Luigi escucharon lo que dijo, se atragantaron con sus palabras de réplica. Creían que Ansem era demasiado arrogante para su propio bien, pero se mordieron la lengua. Llevaron a 8 personas para acompañar a Ansem en su viaje a la montaña donde lucharían contra el toro. Zhao siguió a Ansem desde atrás como de costumbre, y no parecía como si los eventos que transcurrieron en el bosque oscuro encantado la hubieran afectado lo más mínimo. Ella simplemente continuó siguiéndolo, con mayor precisión que su propia sombra. Empezó a llover y el camino se volvió fangoso y difícil. Pero para el colectivo que escaló las tierras más allá de la seguridad del refugio, no era nada. Ansem, montado en Golden Growler, invocó al búho espiritual para que volara sobre ellos y protegiera a Zhao de la lluvia. La zona estaba llena de oscuras nubes de tormenta y el trueno retumbaba sin cesar. Era tan fuerte que amortiguaba el sonido de todo lo demás. Y detrás de las nubes, el espectáculo de luces distante de relámpagos parpadeantes se desarrollaba rítmicamente. El zorro plateado parecía muy emocionado y saltó sobre la cabeza de Golden Growler. Miró a la distancia, observando la montaña del trueno. Sus ojos inspeccionaron las tierras como si estuviera buscando algo en particular. Un rayo atravesó los cielos como la formación de una telaraña, iluminando la tierra húmeda y oscura. Ansem usó la luz para ver el pico negro hacia el que se dirigían. Era más alto que cualquier otra montaña de la zona, y era tan alto que parecía que conectaba con el mismo cielo. Todos los relámpagos parecían provenir de esa montaña, como si fuera un pararrayos natural rocoso. Señor An, esa es la montaña del trueno, hogar del toro trueno. Dijo Zhao Xuebin, mientras señalaba hacia el pico escarpado. Capítulo 875. ¿Por qué el rayo no te ha dañado ni una sola vez?
Les llevó medio día de viaje, en total, llegar al pie de la montaña del trueno. Cada centímetro más cerca que viajaban, el temor que la traicionera montaña infundía aumentaba. Los relámpagos seguían destellando en el cielo, golpeando el pico varias veces. Cada destello enviaba una serie de rocas rotas que se desplomaban hacia la tierra de abajo. Qué raro, ¿por qué no hay criaturas alrededor? Esto es extraño. Luigi frunció el ceño. Es extraño. La última vez que vinimos aquí, había muchas otras criaturas. Pero esta vez, no hemos visto ni una sola. Sao Suebin también estaba confundido. Ansem pensó jovialmente para sí mismo. Claro, eso es por el zorro plateado. Con este pequeño bicho lindo a mi lado, las criaturas que molestan mi viaje son cosa del pasado. Es mejor sin ellos, ¿no? Podemos matar libremente al torotrueno. Cuando Ansem dijo esto, inmediatamente comenzó a montar a Golden Crawler cuesta arriba. En ese caso, dependemos de usted. Sao Suebin le dijo cortésmente a Ansenador. Después de que Ansem despegó, Sao Suebin se dio la vuelta y les dijo a sus hombres. Tengan cuidado, el torotrueno puede aparecer en cualquier segundo. Mantengan la vigilancia. Sí. Todos respondieron al unísono. Lenta pero segaramente, ascendieron la montaña tras el polvo de Ansenador. Los relámpagos seguían cayendo, y ni una sola vez hubo una pausa en sus impactos rítmicos. El trueno golpeaba repetidamente las rocas de la montaña, emitiendo lluvias salvajes de chispas. Ansem iba por delante, pero no tardó en aminorar la marcha. El entorno era bastante malo e inadecuado para las prisas. Si este era el territorio del torotrueno, sabía que tendría que tener más cuidado, ya que estaría en desventaja. El zorro plateado mantuvo su emoción de pie sobre la cabeza de Golden Crawler, mirando el pico a la distancia. Les llevó 1 hora de viaje llegar al punto medio de la montaña, pero aún así, no se habían topado con el torotrueno que estaban cazando. Gerente Zhao, tal vez ese toro se ha ido. Ansem le sugirió a Sao Suebin. Sao Suebin tenía una mirada de confusión y dijo. Cada vez que solíamos venir aquí, se acercaba rápidamente a nuestra intrusión al pie de la montaña. Incluso si estuviera en la cima, debería haber descendido sobre nosotros hace mucho tiempo. La ausencia de la bestia hoy es extraña, de hecho. ¿De verdad se fue el torotrueno de este lugar? Luigi preguntó, preocupado. Sigamos, pero no bajen la guardia, por si acaso. Sao Suebin frunció el ceño. Llevaban tiempo queriendo matar a este toro brujo. Habían fallado varias veces y perdido a mucha gente en sus intentos anteriores. El toro podía lanzar ataques feroces, incluyendo golpes de área, por eso tuvieron que acercarse a Ansem y pedirle ayuda. Estaban al límite de sus fuerzas. Si el toro realmente se había ido, sería una gran pérdida para ellos. El contrato estipulaba que si el toro había abandonado la zona, Ansem tenía derecho a quedarse con la mitad de los viales de fluido génico ángel propuestos. Con gran preocupación, continuaron su ascenso a la cima. Mientras tanto, los truenos empeoraban cada vez más. De repente, un rayo golpeó una roca que estaba a pocos metros de Ansenador. Pero la roca parecía indestructible y el rayo no la había dañado. Seguía perfectamente lisa y no tenía ni una sola marca. A medida que subían, la frecuencia de los rayos aumentaba. Después de otra hora de viaje, un rayo golpeó a un hombre llamado Feng Lin. Lo golpeó mientras iba montado y casi lo mata al instante. Gravemente herido, la mayor parte del pelo de su cabeza había sido quemado. Estaba conmocionado. Afortunadamente, el golpe no fue demasiado fuerte y el hombre logró levantarse después de que ocurriera, para sorpresa de todos. Después de eso, todos extremaron las precauciones, invocando escudos y armaduras protectoras para defenderse de cualquier rayo rebelde que intentara golpearlos. Fue afortunado que hicieran esto, también, debido al aumento de la frecuencia de truenos y relámpagos.
A medida que ascendían, todos sufrieron al menos un rayo. Otros fueron tan desafortunados como para recibir más de uno. Solo Ansem y sus compañeros no recibieron descargas, a pesar de lo grande que era el objetivo del gruñidor dorado. Extrañamente, el rayo los ignoró durante todo el viaje. Ansem reconoció que esto era obra del zorro plateado. Pequeño Plata, el maestro del trueno, podía doblegar la voluntad del rayo para evitarse a sí mismo y a sus compañeros. Ansem abrazó al zorro plateado y dijo en voz baja: Pequeño Plata, ¿podrías atraer más rayos hacia ellos? El zorro plateado miró a Ansem e inclinó la cabeza, indicando que entendía la petición de Ansenador. Entonces, un brillo malvado nació en sus ojos. El zorro plateado saltó hacia atrás, alejándose del pecho de Ansem, y volvió a la cabeza del gruñidor dorado. Miró los truenos que cruzaban el cielo. Un rayo golpeó justo encima de la cabeza de Luigi. Rompió su armadura y lo derribó de su montura. Se convulsionó en el suelo fangoso, retorciéndose de agonía. Todos se detuvieron para comprobar su estado. Afortunadamente para ellos, todos habían desbloqueado sus bloqueos genéticos y podían resistir tales golpes. Gerente Sao, la frecuencia de los rayos aumenta a medida que ascendemos. Es probable que todos resultemos heridos antes de llegar a la cima, y si el toro reside allí, nuestra capacidad de luchar se habrá ido, dijo Luigi. Sao Suebin miró los relámpagos en el cielo, pero sabía que si se daban la vuelta ahora, estarían entregando el fluido génico Ángel a Ansem de forma gratuita. Por otra parte, podrían acabar heridos o incluso peor, si mantenían su curso actual, tal y como dijo Luigi. Sao Suebin reflexionó sobre su dilema, pero decidió decir: No estamos lejos de la cima. Si llegamos allí y no encontramos al toro, regresaremos inmediatamente. Después de decir eso, todos volvieron a montar sus monturas y continuaron por las traicioneras laderas de la montaña. Tras esto, más y más rayos siguieron golpeando, alcanzando con precisión a cada uno de los miembros de Gen Ángel e hiriéndolos. Ansem miró hacia adelante, a la cima. Todavía no podía ver nada allí, pero empezó a sentir una poderosa fuerza vital que emanaba de allí. Sabía que algo tenía que haber allí, solo que no estaba seguro de si era el toro brujo al que se había comprometido a matar. Sin embargo, independientemente de lo que fuera, Ansem no creía que los demás pudieran lograrlo. Los ojos del zorro plateado brillaron con plata, en una conexión con los rayos que cruzaban los cielos. Cada vez que aparecía un nuevo rayo, sus ojos brillaban de plata y un grito estallaba por detrás. Esto es extraño, ¿por qué el rayo no te ha dañado ni una sola vez? Empezaban a sospechar que algo iba mal, y después de que Luigi fuera alcanzado de nuevo, no pudo contenerse y confrontó a Ansenador. Capítulo 876. ¿Se atreven a creer que pueden atacarme? Quizás es porque no soy un hombre miserable que ha cometido varias atrocidades, dijo Ansem con frialdad. Tú. Luigi se enfureció rápidamente por la respuesta que le dieron. Señaló con el dedo a Ansem y ladró. Debes haber hecho algo. Bien, lo admito. Hice que los rayos te golpearan a ti. No fue solo mala suerte, ¿vale? Fui yo. ¿Estás satisfecho? Ansem se encogió de hombros. Luigi no sabía qué decir. El trueno venía del cielo y Ansem claramente no producía los rayos. Por lo tanto, no creía que fuera Ansem y no podía culpar abiertamente al hombre por hacer lo que había admitido haber hecho. Señor An, ha malinterpretado su significado. Nos preguntamos si tiene alguna forma de evitar que le caigan los rayos. Tal vez si comparte su método, podríamos evitar que nos golpeen también. También podríamos terminar esta aventura un poco más rápido, dijo Sao Suebin. Soy un dador, no un receptor. Así que, créanme cuando les digo que estaría dispuesto a compartir un método, si lo tuviera. La verdad es que no tengo ni idea de por qué el rayo no nos ha golpeado ni a mí ni a mis bellezas, respondió Ansenador. Sao Suebin frunció el ceño,
pensando que era muy poco probable que Ansem intentara engañarlos. Pero si Ansem realmente tenía suerte, esa cantidad de suerte parecía imposible. Debes tener un alma de bestia para protegerte de los rayos, ¿es eso? Luigi se reincorporó a la conversación con un dedo y una voz alzados. Vaya, qué grosero. Con un tono tan irrespetuoso, no creo que haya nada que pueda hacer por ti. Dijo Ansenador. Bueno, si no tienes tal alma de bestia, ¿qué tal si te detienes y desmontas, para que podamos caminar todos juntos? Luigi creía firmemente que había descubierto la verdad, así que gritó la sugerencia. Sao Suebin miró a Ansem, preguntándose cuál sería su respuesta. Ansem dijo. Vale. Claro. Por mí está bien. Todos guardaron sus monturas y rodearon a Ansem como pingüinos. Si Ansem tenía un alma de bestia para protegerlo de los truenos, creían que deberían estar lo suficientemente cerca para que su protección se extendiera también a ellos. 2 pasos después, un rayo golpeó de nuevo la cabeza de Luigi. Cayó al suelo como un saco de rocas. Por la fuerza del rayo que le golpeó, parecía mucho más severo que los golpes anteriores. El zorro plateado, en los brazos de Zero, tenía una sonrisa siniestra. Todos miraron a Ansem con una expresión extraña, y justo cuando Luigi se estaba levantando de nuevo, otra persona fue alcanzada por un rayo. Mientras continuaban su ascenso a la montaña, los truenos empeoraron. Todavía estaban a 5 kilómetros de la cima, y los rayos ya estaban hiriendo a los élites y dejándolos demasiado exhaustos para seguir. No me puedo creer esta mierda. Luigi siguió caminando, incapaz de creer que los truenos no pudieran alcanzar a Ansenador. Pero los rayos seguían golpeando al equipo, y la mayoría estaban heridos. En comparación, Ansem y Zero no habían sufrido ni un solo chamuscón en el pelo. Si Ansem tenía protección, Zero también debería haber sido susceptible a los rayos. Pero ella no había sufrido ningún daño, y los rayos nunca la tocaban. Los rayos solo golpeaban a los miembros de Angel Gene, era muy raro. Debe ser tú, Aar. Luigi estaba increíblemente furioso, y justo cuando se giró para ladrarle a Ansem y empezar a señalarlo con el dedo, un rayo le golpeó en la cabeza. Su casco salió volando y su cara se puso negra. Cayó al suelo de nuevo, pero esta vez no se movió. Se había desmayado y parecía que iba a morir. Te lo dije. Si tienes mala suerte, seguramente es karma. Si haces cosas malas, te pasarán cosas malas. En este caso, te caerá un rayo encima. Ansem le habló fríamente a Luigi, que estaba en el suelo. Señor An, ¿puede decirnos por qué los truenos solo nos atacan a nosotros? No me diga que es simplemente suerte, una suerte de tal magnitud no existe. Sao Suebin estaba empezando a perder la paciencia. Las demás personas miraban furiosas a Ansem, murmurando insultos por lo bajo. ¿Qué? ¿En serio quieren pelear conmigo? Si es así, vengan. Dijo Ansem con frialdad. La gente de Sao Suebin estaba conmocionada. Aunque todos tenían fluido de Jan Angel, todos habían resultado gravemente heridos por los repetidos rayos. Luchar contra Ansem, que tenía una super mascota, sería muy difícil, por decirlo menos. Sao Suebin no quería usar el líquido hasta el último momento, así que su rostro cambió de repente. Con una sonrisa forzada, dijo. Señor An, nos ha malinterpretado una vez más. Simplemente estaba diciendo que ha sido una extraña serie de coincidencias que le han dejado ileso ante los rayos. Pero somos socios por el momento, y los socios deben ser completamente honestos entre sí. Bien. ¿De verdad quieren saber por qué los truenos no me tocan? Ansem sonrió. Sí, por favor, díganos. Exclamó Sao Suebin con cortesía. Ansem no respondió verbalmente. Miró hacia arriba y vio otro rayo, y mientras descendía, levantó el puño en alto. Un rayo salió de su puño e impactó contra el rayo que venía.
La explosión resultante derribó a todos al suelo. Todos se veían pálidos, y muchos de ellos empezaron a vomitar sangre. Todos miraron a Hansen con sorpresa, como si fuera un dios. ¿Se atreven a creer que pueden golpearme? Dijo Hansen, y luego los ignoró, continuando su ascenso a la montaña. La gente miró con incredulidad. Rápidamente se pusieron de pie y siguieron a Hansen hasta la cima como si fueran sus discípulos. Ya nadie pensaba en usar el fluido de Jan Angel para combatirlo. Que un puñetazo pudiera romper fuegos nacidos del viento era increíble, y claramente habían subestimado el poder de Hansenador. No importaba cuánto fluido de Jan Angel se inyectaran, no creían que tuvieran lo necesario para derrotar a Hansenador. La zona que los rodeaba seguía siendo azotada por los rayos, y luchar contra una persona que dominaba esos rayos sería una locura. Sabían que no tendrían ninguna oportunidad. ¿Cómo puede ser tan poderoso el puño sónico trueno? Es más fuerte que lo que la mayoría de los superadores pueden hacer. Dijo Feng Lin, sorprendido. Que Hansen derrotara a Yu Kuelan no fue solo por suerte. Su puño sónico trueno es realmente aterrador. Dijo Zhao Xuebin. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? Feng Lin había perdido el valor y estaba preparado para escapar, y no era el único que pensaba eso. Sabían que no eran ni la mitad de fuertes que Hansen, así que no se atrevieron a seguir adelante. Zhao Xuebin suspiró y dijo: Bien. Esperaremos aquí. Si el toro trueno está en la cima, Hansen no podrá ocultar que lo ha matado de todos modos. Lo más probable es que pueda hacerlo solo. Cuando todos oyeron que no tendrían que llegar a la cima para luchar contra una supercriatura, se sintieron aliviados. Se llevaron al moribundo Luigi. Gracias a la protección del zorro plateado, Hansen y Zero casi habían llegado a la cima sin problemas. Entonces, vio algo. Es una supercriatura, y no está sola. Hansen, al ver la cima por delante, pareció sorprendido.